Vale, bueno, pues vamos a ir comenzando nuestro webinar. Primero que todo, muchas gracias por pues, vuestro tiempo y interés, ¿no? En uniros a este webinar que vamos a dar de la mano entre 360 y Dartrace, NDR sin complicaciones, visibilidad total y respuesta. Hoy estaremos dando este webinar Javier Aguilar García, de la mano de Dartrace, Solution Engineer, y yo, Juan Sánchez Pastor, Solution Engineer de Integrity 360. Para quien no conozca Integrity 360, rápidamente, somos una empresa inglesa, llevamos 20 años operando en el mercado. Actualmente somos más de 700 empleados, 3.500, más de 3.500 clientes y a destacar nuestros 6 SOCs que tenemos actualmente repartidos por todo el mundo, ¿no? Y el más importante, ¿no? El de que tenemos aquí en Madrid en la actualidad. Bueno, ¿qué nos difiere del resto de empresas de servicios de ciberseguridad, ¿no? que al final hay en el mercado español? Pues bueno, no, creo que no hay mejor forma que responder a esta pregunta, pues dejando que las organizaciones y la industria hablen por nosotros. Al final, pues tenemos varios premios, varias acreditaciones que nos han dado estos últimos años las organizaciones. A destacar, somos líderes en PCI, número 1 para Visa en Europa, número 1 para Visa en Mastercard y séptimos para Visa globalmente. También estamos y somos Accredit Gartner para la parte de SOC 100 MDR, y este último año, en 2025, hemos adquirido también la acreditación en Digital Forensics y Incident Response, entre otros. Eh, Somos una empresa que nos dedicamos solo a la ciberseguridad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues bueno, que de los más de 700 empleados que he comentado previamente, la mayoría seamos técnicos, contemos con un gran expertise, y de ello pues también contemos con un gran arsenal de certificaciones. Aquí en pantalla pues veis algunas de las que nuestro equipo de operaciones, entre otros, pues disponen. Al dedicarnos pues solo a la ciberseguridad, ¿no? Contamos con un gran portfolio cubriendo prácticamente, diría, todas las áreas en ciberseguridad a lo que se refiere, a destacar pues servicios de pentesting, governance, digital forensics, como he comentado previamente, PCI, OT también. Y a destacar, pues bueno, la parte de Managed Detection y Response, que estaremos viendo hoy en detalle con nuestro servicio de la mano de Darktrace, nuestro servicio DSOC. Aquí quería comentar previamente que, bueno, ya sea seguramente directamente o indirectamente, porque os afecta, ¿no? Para los que estéis aquí presentes hoy en nuestro webinar, pues seguro que estáis viendo últimamente una serie de desafíos y dificultades en el día a día. A destacar, pues, primeramente, pues este primer gran desafío, ¿no? Estamos observando últimamente que la mayoría de organizaciones, pues ven una falta de habilidades y recursos especializados en ciberseguridad. Hoy en día muchas empresas sabemos que cuentan con equipos de IT competentes, pero carecen del conocimiento o la capacidad suficiente para aprovechar al máximo las soluciones avanzadas de ciberseguridad, como estaremos viendo hoy, pues las capacidades que ofrece Darktrace. No significa ni mucho menos que no haya interés, ¿no? O compromiso en este área, sino que la realidad del mercado pues lo hace complicado. Esta escasez de talento cualificado y las herramientas, las soluciones de ciberseguridad, que cada vez son más potentes y con ello más complejas o difíciles de que gestionar, configurar, disculpad. También los equipos internos suelen estar saturados, ¿no? Como bien sabemos, con tareas del día a día. Pues todo esto hace que como resultado puedan aparecer brechas en la monitorización, en la configuración o incluso en la respuesta ante un incidente. Estas brechas, aunque sean pequeñas, no quiere decir que no sean críticas. Pueden dejar puntos ciegos en la red y retrasar la capacidad de reacción ante una amenaza.
Como segundo gran desafío, pues, que nos estamos encontrando, que se enfrentan las organizaciones, es la complejidad del panorama de las amenazas cibernéticas. Las amenazas no solo crecen en número, como bien sabemos, están evolucionando constantemente. Los atacantes son más rápidos, más sofisticados y están utilizando técnicas cada vez más avanzadas, ¿no? Que muchas veces pues, escapan a las defensas tradicionales. Estamos viendo en el día a día pues, ataques que ya no siguen patrones conocidos. Ransomware que se mueve lateralmente en cuestión de minutos, campañas de phishing impulsadas por inteligencia artificial, incluso amenazas internas ya muy difíciles o casi imposibles de detectar. Todo esto pues exige una vigilancia continua, ¿no? Capacidades de detección que van mucho más allá de las firmas o reglas predefinidas de pues, tecnologías tradicionales. Con ello también pues, el problema de los SOCs tradicionales basados en correlación de eventos y o reglas estáticas que van a encontrarse pues, con dificultades o se están encontrando ya con dificultades para adaptarse a esta velocidad de cambio que exige las nuevas amenazas, ¿no? Y además, si a esto le sumamos pues, el anterior desafío que hemos comentado, ¿no? La limitación de recursos humanos, pues este nivel de vigilancia 24/7, que es lo ideal, pues se ve casi imposible. El tercer gran desafío que estamos viendo pues tiene que ver con el riesgo derivado de una monitorización insuficiente o inefectiva. Muchas organizaciones todavía no cuentan con una supervisión proactiva y continua de sus entornos. ¿Esto qué hace? Pues deja ventanas de exposición que pueden ser aprovechadas por los atacantes. En un escenario ideal, pues sabemos que todas las empresas deberían disponer de detección y respuesta 24/7, ¿no? Con capacidad para actuar en minutos. ¿Cuál es la realidad? Pues que en muchas organizaciones, en muchos equipos, no pueden mantener esta vigilancia constante, ¿no? Ya sea por la escasez del factor humano, falta de personal, falta de automatización o falta de visibilidad completa del entorno derivada de la tecnología tradicional que use la organización. Esto, bueno, se vuelve aún más crítico en entornos con activos de alto valor, datos sensibles, propiedad intelectual, infraestructuras críticas, donde cualquier retraso o detección en la amenaza puede tener un impacto, un gran impacto, un impacto enorme. Además, esto si lo acompañamos, ¿no? con los requisitos que están viniendo de las normativas que nos están pidiendo cumplir, como ISO 27000, NIS2, GDPR, pues que están exigiendo, ¿no? demostrar esta supervisión continua y efectiva, pues puede ser todo un desafío para las organizaciones. Teniendo en cuenta todo este contexto, pues bueno, soluciones como Darktrace están enfocadas y permiten precisamente esto, esta monitorización autónoma o semiautónoma continua, muy importante y capaz de identificar comportamientos anómalos en tiempo real. El último desafío que vamos a ver hoy tiene que ver con las inversiones infrautilizadas, que estamos viendo también mucho últimamente en nuestros días. Muchas organizaciones nos encontramos con que han invertido en soluciones de primer nivel, puede ser un ejemplo Darktrace en este caso, pero no llegan a aprovechar todo su potencial. Aquí es donde entramos nosotros, Integrity 360. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ayudar precisamente a cerrar esta brecha de aprovechamiento. Nuestro equipo especializado, somos una de las empresas que contamos con mayor certificaciones en Darktrace. Vamos a acompañar a los clientes en la optimización y operación diaria de esta solución, asegurando que cada componente pues, está configurado y ajustado correctamente para ofrecer ese máximo rendimiento, ¿no? Y dar esa cobertura en el día a día. De esta forma, pues los clientes, las organizaciones van a conseguir maximizar su inversión y obtener una defensa verdaderamente inteligente y autónoma, que es lo que estamos buscando, ¿no? Como previamente he comentado.
Aquí, bueno, veis una quote de Gartner. Según un informe de Gartner, las organizaciones que no gestionan ni optimizan correctamente sus herramientas de ciberseguridad pueden ver un incremento de hasta un 30% en los incidentes de seguridad en los próximos 3 años. Como veis, es una estadística contundente, ¿no? Que refleja una realidad muy clara. La tecnología por sí sola no basta, sin una gestión experta y continua, muy importante, y recalco lo de continua, ¿no? Eh, Incluso las mejores soluciones, cualquiera del mercado que podáis conocer, pues pierden efectividad. Y aquí es donde entra, como he comentado previamente, pues Intelli 360 con nuestro servicio gestionado DSOC, en el cual, entre otras cosas, pues vamos a ofrecer una protección 24/7 a las organizaciones, maximizando esa inversión que he comentado de Darktrace y garantizando una operación segura, optimizada y continuamente supervisada. Aquí voy a dar ya paso a mi compañero de Darktrace, Javier, que va a entrar más en detalle a las funcionalidades de la plataforma Darktrace. Vale, muchas gracias Juan y muchas gracias a Integrity 360 por permitirme mostraros aquí el potencial y el valor que os va a aportar de la mano de Darktrace y la mano, por supuesto, de Integrity con esa unión que comentábamos. Nosotros en Darktrace también somos ingleses como tal, venimos de Cambridge, este es nuestro headquarter. No es una empresa nueva en el mercado, llevamos de 2013. Cuando nadie hablaba de inteligencia artificial, aquí estábamos nosotros ya realizando o trabajando con inteligencia artificial ya para procesamiento de información, para modelos, para respuesta, ¿vale? No se llamaba en ese momento inteligencia artificial como tal, ¿vale? Pero sí que digamos que no nos hemos subido a este carro del tema de la inteligencia y lo estamos trabajando desde el día uno, ¿vale? Somos una empresa que a nivel global tenemos un gran portfolio de clientes, casi 10.000 clientes en este caso, más de 200 aquí en España. Muchas patentes asociadas a nuestra tecnología, ya que la hemos desarrollado desde cero nosotros, todo nuestro portfolio, que ahora comentaremos o empezaremos o explicaré más en detalle. ¿Vale? Gran presencia de personal, aquí en España ya unos 35 personas localizadas en Madrid. ¿Vale? Nuestro portfolio no solo se basa en la parte de network, aunque solo hoy nos vamos a ver solo la parte de network, ¿vale? Pero sí que lo que buscamos es desarrollar, sacar al mercado soluciones que no se basen en firmas, en reglas, que se basen en comportamiento, ¿vale? Que vayan un poquito más allá de las soluciones legacy existentes en el mercado y lo que implica esto, pues unificar nuestro portfolio en este tipo de soluciones y que se comuniquen sobre todo entre sí para poder dar una respuesta autónoma y permitir liberar tiempo en nuestro día a día en sistemas, en la parte de sistemas y en la parte de ciberseguridad. ¿Vale? Nosotros vamos a centrarnos en la parte de network, pero podríamos cubrir la parte de email, la parte de identidad, de gestión de la parte de logs y procesos administrativos en la parte de identidad, gestión y protección en entornos cloud, en dispositivos móviles y en la parte de OT inclusive. Pero bueno, nuestros tres pilares básicos, digamos, y que en principio van a también cubrir o ayudar en los 4 puntos que comentaba antes Juan, ¿vale? Serán la parte de detección, nos va a permitir, debido a a la parte de instalación o cómo estamos instalados en la red, ¿vale? Nos va a generar una visibilidad completa de la red, descubrimiento de patrones anómalos, detecciones de amenazas nunca antes vistas, ¿vale? Ya que nos basamos en patrones, no en hashes, no en firmas como tal, por lo tanto vamos a detectar la amenaza inclusive si no ha sido ni siquiera publicada, ¿vale? Para ello también utilizamos la inteligencia artificial de autoaprendizaje sin ningún tipo de gestión, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos permite también es generar incidencias, generar alertas y integrarlas para hacer un triaje de las mismas y enfocar a la parte, o en este caso, por ejemplo, sería Integrity 360, la posibilidad de mandar esas alertas o esas incidencias y poder solventarlas en el tiempo adecuado, ¿vale? Incluso podemos trabajar que normalmente trabajamos con tráfico cifrado sin necesidad de descifrarlo, pero también tendríamos la posibilidad de, en este caso, la detección de trabajar con tráfico descifrado.
En el momento de la investigación, que esto digamos que cubriría la parte de la falta de personal, porque al final en nuestro día a día, como antes he comentado, tenemos muchas alertas y muchos ingestas de datos que comprobar y que analizar e investigar. Tenemos nuestro ciberanalista de inteligencia artificial que nos permite hacer triaje y unificar todo este tipo de información y poder, digamos, dar una respuesta más directa con un informe detallado de la propia información. Luego tendríamos la parte de respuesta, que también en este caso puede ser autónoma, ¿vale? Aunque se puede solicitar lo que sería una confirmación del propio, en este caso sería el partner o incluso de vosotros como clientes, recibir esa confirmación, ya sea directamente desde la web o desde el aplicativo móvil que tenemos para poder dar respuesta momentánea o respuesta instantánea que diga en lo que sería la amenaza detectada, ¿vale? Es totalmente personalizable también, o sea, cuando hablamos de respuesta autónoma, aunque no sería con la parte de confirmación, podríamos personalizar en tiempo, en redes, en modelos, en cualquier tipo de necesidad que tengamos para adecuarnos digamos, las idiosincrasias que tengamos directamente en nuestra empresa. Y bueno, lo que nos basamos, o realmente nuestro pilar base es la inteligencia, como antes decía, la inteligencia artificial. En nuestro caso es una inteligencia artificial desarrollada desde cero. Antes de que existieran digamos, estas soluciones de inteligencia artificial generativa, nuestras soluciones son adaptables, con múltiples capas de soluciones de inteligencia artificial que nos permiten un aprendizaje autónomo, automático y constante, ¿vale? Sobre el comportamiento y sobre, digamos, los dispositivos que están en la red. Sobre todo autónomo porque nos permite detectar amenazas y dar respuesta sobre esas amenazas sin necesidad de estar delante de ninguna pantalla, ¿vale? Aunque luego también podemos delegar ese tipo de respuesta, como comentábamos, con una posible aceptación de la misma en partners de confianza como puede ser Integrity 365 y 360 y transparente debido a que toda esta información que está procesándose y que está analizándose, vamos a ver que se pueden generar en informes y va a estar va a ser una visualización de este tipo de alertas bastante intuitiva que veremos ahora en lo que sería la parte de la demo. Aunque he comentado que tenemos respuesta nativa y podemos realizar acciones sobre la red sin necesidad de integraciones, vemos muy importante que estas integraciones existan y que dan valor, tanto que ellas nos dan valor a nosotros como nosotros podemos dar valor a este tipo de soluciones y tenemos más de 100 integraciones en sí nativas, aunque tenemos una API publicada y se pueden generar integraciones a medida. Ya disponemos de más de 100 sobre, por ejemplo, EDRs, firewalls, SOARs, SIEMs, etcétera, etcétera. ¿Vale? También esto lo que nos permite es no solo recopilar información de estas soluciones o enviarle nosotros información a estas mismas soluciones, sino también dar respuestas sobre las mismas, por ejemplo, creando reglas en firewall, bloqueando, aislando a través de un EDR o mandando alertas a un SIEM. Lo que nos buscamos nosotros en Darktrace, no solo en la parte de network, ¿vale? Aunque sí que es en general nuestra filosofía, es dar cobertura en total en toda la red, ¿vale? No solo enfocarnos, digamos, en nuestra infraestructura interna, pero poder, digamos, proteger toda la infraestructura o el stack de seguridad que tengamos dentro de una empresa, ¿vale? Esto es lo que esto no, digamos, nuestro core ahí es el análisis constante de esos paquetes, de esa información. Da igual qué tipo de información recibamos, si ya sean logs de la parte de Microsoft 365, de reglas de firewall o de logs de la red, ¿vale? Los vamos a poder analizar sin necesidad siquiera de tener el propio payload de la amenaza como tal que antes comentaba. No es necesario en este caso descifrar el paquete para poder tener ese análisis avanzado con inteligencia artificial.
Y luego lo que comentaba, que podemos cubrirlo, que nuestro objetivo es poder cubrir todo el stack de seguridad de la infraestructura de vosotros como clientes, pudiendo tener esta aproximación de comportamiento, de análisis de comportamiento en cualquiera de las, digamos, entornos que tengamos disponibles. Vale, ahora vamos a pasar a ver la demo para que mostraros un poco más a fondo, ya de forma más visual el producto. Confírmame, Juan, que podéis verlo ya. Sí, estamos viendo la Vale, consola. genial. Bueno, la consola es, como antes comentaba, es una interfaz bastante sencilla de visualizar. Según donde estemos desplegados, vamos a localizar la red dentro del mapa mundi que tengamos. Vamos a tener un navegador, una barra de búsqueda en tiempo, en lo que nos va a permitir retrotraernos en el tiempo para revisar logs si quisiéramos, los logs que estamos ingestando. Una búsqueda, una barra de búsqueda que nos va a permitir encontrar IPs, subredes, tags, digamos, cualquier tipo de información que tengamos en la solución la vamos a poder buscar desde aquí. Y luego lo importante aquí es, más allá de que luego podamos jugar o revisar esa información, esos logs, retrotraernos a IPs concretas o revisar logs o información importante que tengamos en nuestra infraestructura, lo importante aquí es el análisis que está haciendo la solución y esa información, este summary que se nos da en la barra lateral y que nos va a permitir identificar qué es lo que nos está aportando, ¿vale? En este caso, siempre es información en relación a los 4 últimos semanas que tengamos, ¿vale? Vamos a ver cuántos eventos estamos ingestando de esos eventos, de esa información que ingesta y que procesa esa inteligencia artificial, ese conjunto de inteligencias artificiales que tenemos, mm, digamos, de procedimientos que realiza la inteligencia artificial. Vamos a ver que han salido una serie de modelos, de alertas sobre modelos que también tenemos desarrollados de comportamiento, y esos modelos de comportamiento al final van a generar una serie de incidencias. Esas incidencias van a ser filtradas, digamos, van a darse prioridad con las importantes a través también de procedimientos de inteligencia artificial que nos van a permitir enfocarnos en sí en cuáles las importantes. Más allá, veremos más adelante una de ellas para ver cómo las procesaríamos y cómo podríamos trabajar sobre esas incidencias críticas, que al final es lo que buscamos, es reducir el tiempo de revisión de logs. Por lo tanto, lo que nos tenemos que dedicar es a las incidencias críticas como tal, las que nos van a poder hacer daño en nuestro desarrollo del negocio. A nivel de logs, lo que también tenemos la posibilidad es de hacer un macheado con el framework Mitre, que nos va a permitir ya no solo en incidencias, sino en el ingesta de log que podemos estar viendo según las categorías que tiene, en este caso, el framework de Mitre. En relación a la respuesta que tengamos configurada, podemos tener una respuesta autónoma, podemos tener una respuesta full human confirmation, que nos va a solicitar siempre la confirmación humana para poder dar una respuesta. Como comentaba, nuestra respuesta es nativa y puede ser también integrada, ¿vale? Pero en este caso, como está configurada aquí en la demo, pues tendríamos una respuesta autónoma total, ¿vale? Podríamos configurarla pues a nivel de tiempo, a nivel de modelos, a nivel de sus redes, a nivel de IPs concretas. Esto es totalmente personalizable para que nos sintamos a gustos en el hecho de que la respuesta se dé sobre nuestra red de forma efectiva. También es verdad comentar que esta respuesta, aunque se solicitaría desde una notificación vía email o nos aparecería aquí la respuesta sugerida, que ahora veremos también en la incidencia, tenemos un aplicativo móvil muy intuitivo que nos va a permitir recibir a través de Notification Push este tipo de notificaciones y este tipo de solicitudes de respuesta que nos va a permitir, aunque no estemos delante de la pantalla y no podamos realizar, digamos, un análisis delante de un ordenador, sí que poder realizar ese análisis desde el dispositivo móvil y dar respuesta instantánea sobre el mismo.
Aquí visualizaríamos cuáles son las respuestas sugeridas que tengamos pendientes o las que podamos tener activas. En este apartado vamos a tener, digamos, los patrones de vida que se han generado durante estas últimas 4 semanas. Es muy importante la parte de patrón de vida porque al final es donde nos basamos, ¿vale? Ese comportamiento, ese patrón de vida que cambia, que es constante en el tiempo y que se va adecuando a el número de dispositivos, el número de personas y las comunicaciones y, digamos, el tiempo que se tratan en esas comunicaciones y una serie de vectores que utilizamos para generar esa serie de patrones de vida, que nos van a permitir también tener un patrón de vida de un dispositivo en sí o de una persona o de una IP, poder el día de mañana o en general cuando se genera una incidencia, poder dar respuesta sobre un patrón de vida, forzar ese patrón de vida de forma nativa. Dicho esto, quiere decir que si normalmente un dispositivo se comunica con otro diariamente a una hora concreta, si se sale de ese patrón de vida, digamos, si empieza a hacer revisiones o empieza a hacer un análisis de la red, puertos distintos o empieza a conectarse con IPs externas y se sale de ese patrón de vida, la solución va a poder dar respuesta autónoma o sugerida en confirmación sobre ese patrón de vida o solo, en este caso también, la posibilidad de cortar solo esas comunicaciones concretas. También en relación a la parte de monitorización constante que comentaba Juan, que sería, digamos, un punto a tratar, esta solución está constantemente 24/7 monitorizando la red, pero no solo monitorizando la detección y generando una respuesta, sino también pudiendo hacer un análisis de tanto las subredes que tengamos disponibles como las IPs también que tengamos en nuestra infraestructura, identificando así posibles IPs que no conocíamos o que son anómalas en nuestra red. La ingesta que tengamos de información y está este dato que a mí me gusta remarcarlo bastante, que sería las horas dedicadas del ciberanalista, ¿vale? ¿Cuánto tiempo necesitaríais vosotros como analistas o como responsables de seguridad, operadores de seguridad, de ciberseguridad, en gestionar, digamos, procesar toda esta información, en hacer triaje sobre las incidencias, en generar la incidencia en sí, digamos, en utilizar, en llegar a lo que sería el potencial que nos puede dar este procesamiento autónomo y detección autónoma constante? Esta información se puede poner en un informe con un precio de hora hombre para poder sacar ese retorno de inversión de forma fácil y sencilla y generar reportes programados para poder visualizar este tipo de información. Y más allá de eso, vamos a ver, más allá del summary este que nos hace de la propia solución, vamos a ver en sí una incidencia, cómo la visualizaríamos en nuestro día a día, ¿vale? Cuando se nos levante una incidencia, ¿qué pasaría? En este caso, lo que podemos ver es una incidencia en la que lo primero se nos presenta un mapa, ¿vale? Un mapa de información digamos, de relación con las alertas que se han podido generar. La inteligencia artificial la que se dedica a unificar este tipo de alertas, encontrar patrones de comportamiento o patrones que unifiquen este tipo de alertas y generar este informe de seguridad. También en este apartado, en este resumen de las alertas que vamos a ir viendo poco a poco, se nos va a dar información sobre el tiempo, sobre qué dispositivos están involucrados, los tags asociados. Es muy importante que nosotros nos basamos mucho en la parte de tags, que nos dan un contexto muy rápido y muy visual de qué estamos hablando y por qué. Digamos, ese tipo de tags pueden incluso incidir en las respuestas o incidir en los modelos procesados sobre los dispositivos, ¿vale? Y en este caso también nos da en el ataque, lo que sería en las fases de ataque existentes, que son infección, establecer digamos, un foothold dentro de la infraestructura, posible escalación, reconocimiento de la red o movimiento lateral o propia filtración e impacto, son las existentes, y luego ya allí podemos categorizar cualquier tipo de alerta o incidencia, pues nos va a identificar en el informe de qué estamos hablando en este caso.
Si pasamos a analizar cualquiera de las alertas en sí, ¿vale? Vamos a ir viendo que el ciberanalista nos genera un summary bastante sencillo de entender, que puede estar en cualquier idioma. Esta parte puede estar en cualquier idioma, en castellano también, quiero decir. Se nos va a identificar el dispositivo en sí que está tratando, que está realizando esta amenaza, ¿vale? El modelo por el que se ha procesado y el por qué se ha levantado esta alerta. También vamos a poder ver, por supuesto, vamos a poder ahondar en información revisando los logs, revisando los modelos que están asociados y por qué se han levantado este tipo de alertas. Por supuesto, como esta parte de inteligencia artificial no es magia en sí, sino que está, digamos, está basada en hipótesis y en generación de, digamos, de información y gesta de información y generación de alertas, nos va a indicar por qué la inteligencia ha generado esta alerta y por qué la ha unificado en esta incidencia en sí, ¿vale? Esto todo lo vamos a ver también con la parte de los tags, que nos va a dar esa información y qué iteraciones ha podido tener el propio dispositivo. En este caso, estamos hablando de un dispositivo, el Henry Jones, un equipo de Henry Jones, en el que vamos a ir pasando poco a poco en las siguientes alertas y viendo qué es lo que desarrollaría esta amenaza en sí, ¿vale? En cualquiera de ellas quiero dejar claro que podríamos dar respuesta, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a permitir que pasen este tipo de alertas para poder ver qué realizaríamos o qué pasaría al final de cualquier tipo de ataque como pudiera ser en este caso. Lo que vemos en la siguiente alerta que el ciberanalista ha unificado en el informe es que este Henry Jones, más allá de anteriormente conectarse a un fichero cifrado que estaba en la red y que normalmente pues, no había visto, no se había conectado a esa red y a ese fichero, ¿vale? Empieza a realizar acciones no normales en su comportamiento, ¿vale? Que es, se conecta a un servidor de backup que probablemente tenga conexión previa a ese servidor, pero lo que la inteligencia sí que detecta en relación a esa ingesta de datos es que normalmente sí que se conectaba a ese backup, pero no realizaba esa descarga de información, ¿vale? Vemos esos modelos asociados, vemos qué es lo que realiza, que en este caso puede ser una recolección de información. Vemos también en el siguiente paso, por ejemplo, con la parte de identidad, que podemos identificar que este Henry Jones se conecta a SharePoint y realiza una descarga de información anómala a su patrón de vida, ¿vale? A su comportamiento en sí. Y finalmente vemos que Henry en este caso se desconecta de la red y empieza a filtrar datos a una URL desconocida en nuestra infraestructura como tal, ¿vale? Lo que pasa es que desconectado de nuestra red, aún así podemos dar respuesta debido a que ese equipo que tiene Henry tiene nuestro sensor instalado que también detecta ingesta y envía esa información a nuestra playa principal y da respuesta en sí. Por lo tanto, identificamos en este caso ese comportamiento que ha realizado Henry, que es ese acceso a ese fichero, esa descarga de información, esa descarga también de información en el 365 y ese posible o ese intento de filtración como tal sobre la red. Y esto lo que nos permite, y en este caso ya sí, en este último paso, ya sería dar nuestra respuesta ya en este caso sí autónoma, ¿vale? Que lo que va a hacer la solución sin solicitar, debido a que lo tenemos en autónomo, sin solicitar una confirmación, forzar el patrón de vida que comentaba antes, de indicar que Henry en este caso no se conectaba nunca a esa URL, no hacía esa filtración de datos, no hacía esa descarga de ficheros, pues forzar que a nivel de red no pueda realizar esas conexiones en sí. Y en general esto sería cómo podemos añadir valor con nuestra solución de Darktrace Network. Y ahora pues daríamos paso a la parte de preguntas que pudierais tener, ¿vale? Juan, no sé si me... Eso es, Sí, a sí, ver, tenemos el voy a... cajetín para los despistados que igual no han visto Vale, eh, la parte para compartir. preguntas, ¿de acuerdo? Tenemos ya dos, a ver. Un segundo. Compartir la parte de preguntas. Bueno, te las puedo, si quieres te las puedo leer, ¿eh? Sí, ¿me las lees? Sí, Vale. sí, sin problema. Me refiero al slide. Vale, aquí. Perfecto, dime. Vale. Ah, vale, vale. El slide. Este de aquí. Eh, Vale, aquí. Lo que quería poner. Vale. Dime.
Genial. Comenta una persona, ya tengo un EDR, ¿por qué necesitaría esta parte de NDR? Vale, como he comentado antes, nuestro objetivo no es que suplantar o desplazar a las soluciones que existan legacy, en este caso como puede ser un EDR, que su foco en sí es la detección de los procesos dentro o el análisis dentro de los procesos de un equipo en sí o de un endpoint, ¿vale? Digamos que nuestro foco es el conocimiento general de esas comunicaciones, ya sea el EDR que tenga dentro, ya sea el sistema operativo que haya dentro, ya sea el tipo, digamos, de dispositivo en el que nos estamos basando. Por lo tanto, nosotros no planteamos el sustituir o que si tú tienes un EDR, quisieras cambiarnos por un EDR, en este caso por Darktrace, sino que nosotros lo que buscamos es unificar esa protección y donde no llega la parte del EDR y además añadirle valor con esas integraciones y esas posibles respuestas que podamos dar sobre el EDR. Eso es, Mejor. al final, solo por complementar, tenemos que pensar Sí. que no son soluciones sustitutivas. Siempre tenemos que pensar en esa complementariedad que el NDR complementaría a la capa de EDR, ¿vale? Mm. Eh, Solo por aclarar. Luego comenta otra persona, tengo unos firewalls que ya analizan la red y me protegen y bloquean IPs. ¿Qué me aporta Darktrace? ¿Qué te aportaría Darktrace en este caso? Vale, bueno, o igual, yo creo que aquí incluso es con más razón. O sea, cualquiera que estéis aquí conectados, sobre todo tendréis un EDR, pero ¿quién no tiene un firewall? Realmente es la primera capa como tal de protección. Tampoco pretendemos aquí sustituir, en este caso, una herramienta tan prioritaria y tan necesaria como puede ser un firewall, incluso, por supuesto, de nueva generación. Nosotros aquí igualmente vamos a enfocarnos a ese valor añadido, ¿vale? Pero sobre todo algo que tiene, digamos, de que el firewall no puede, digamos, cubrir sería las comunicaciones internas, ¿vale? Y sobre todo que los firewall que tengan una capa de IDS o de IPS, los firewalls al final se basan en reglas, se basan en comportamiento estático, en identificar, digamos, ese tipo o en permitir o no permitir en base a una serie de patrones que ya se han incluido, patrones no, en base a reglas que se han incluido por la parte del cliente. Nosotros no, nosotros nos vamos a basar en patrones, en comportamiento, aunque tengas una regla abierta hacia la red o la tengas filtrada o excepcionada en este sentido a unas IPs concretas, aún así esas IPs pueden estar vulneradas o puede haber una comunicación ahí que tenga algún tipo de malware incluido, por lo tanto ese firewall ahí no te va a llegar, ya que se basa en hashes y se basa en reglas estáticas. Vamos a ser nosotros los que le damos ese valor añadido a la parte de los firewall. Y si respondería a eso, la pregunta, Juan. Sí, al final yo creo que la has respondido genial. No tenemos que olvidar bueno, los firewalls yo creo que están muy orientados a este tráfico norte-sur Correcto. que se denomina, ¿no? en nuestro mundillo, pero no tenemos que Sí, olvidar ese tráfico interno este-oeste. este-oeste, ¿vale? Que para tener una protección total en cuanto a red se refiere, digamos, ¿vale? Mm. Para tener visibilidad a ese tráfico interno que comentabas tú, Javier. No sé si tenemos alguna pregunta más. A ver, voy a mirar, creo que no. Eh, Nada, vamos a esperar a ver si hay alguna duda más. De todas formas, bueno, en pantalla estáis viendo nuestros emails, ¿de acuerdo? Nuestros emails de contacto. Sí. Entonces, estos próximos días que vienen. Si tenéis alguna duda, inquietud, queréis entrar más en detalle en cuanto pues, a la solución de Darktrace, a los servicios de Entity 360 que pueden apoyar esta solución, pues nos podéis poner un mensaje, escribir, sin problema, no dudéis en hacerlo. Muchas gracias a Juan y a Integrity también por dejarme acudir aquí. Y como comentaba, tenéis ahí nuestros contactos y estamos encantados de poder hablar con vosotros. Pues nada, veo que
No hay más preguntas, por lo que vamos a ir cerrando el webinar, ¿vale? Vale, muchas Muchas gracias, gracias. Javier, Buen por tu día. tiempo. Adiós.